Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a la doctora Sandra Niesvisky. Tiene un doctorado en clínica psicodinámica por el Centro Eleya. Es docente del diplomado en salud mental y de la maestría en adicciones en nuestra casa de estudios. Además, cuenta con una amplia experiencia como terapeuta individual, de pareja y de familia. Muchas gracias, doctora Niesvisky, por estar el día de hoy con nosotros abordando este tema. Antes de cederle la palabra y comenzar, les pido por favor a todos nuestros participantes tener el micrófono silenciado. Pueden dejar sus dudas y preguntas en el chat y con mucho gusto los últimos 15 minutos los destinaremos a leerlas. Los invito a revisar nuestra página web, donde podrán conocer más acerca de nuestro plan de estudios para la atención de las adicciones. En un momento más les envío el link a través del chat. Muchas gracias por su atención. Doctora Niesvisky, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. El tema que elegí es el adicto y su familia. Y después de elegirlo y ver cuál era el título que iba yo a exponer, me arrepentí porque de esta manera estoy señalando como paciente identificado al adicto. Entonces, más bien tendría que llamarse los avatares de una familia que tiene un miembro adicto. Entonces, permítanme corregirlo de esta manera para que vaya quedando más claro. Yo quiero empezar con la lectura de un párrafo, de un fragmento de un cuento. Se llama Un chico rebelde. Es de un autor que se llama El Trovero Marciano, de la revista electrónica de estudios filológicos. Es española y quiero leerles un pedacito. Bueno, ya pasó de una infancia inocente y traviesa a las relaciones preadolescentes con adolescentes. Pues toda mi banda era normalmente mayor que yo. Incluso cuando entré a la Federación de Fútbol, siempre competí con chicos mayores en edad que la mía. Yo era un chico tímido y disciplinado, pero era mucho más con los mayores y el miedo a ser el centro de atención de ellos, incluso cuando salía a la pizarra en la escuela. Era una timidez enfermiza. Empecé muy temprano con los coqueteos, con las drogas blandas. Ya a mis 12 años había probado mi primer porro con mis amigos íntimos más allegados. Fui consumiendo cada vez más a menudo y siempre con el miedo a ser descubierto por mis padres o mis hermanos mayores. Conocimos, mis amigos y yo, a un chico extranjero, francés, que era familiar de unos vecinos de mi pueblo. Y él nos introdujo en la semilla del vicio de la droga dura, al probar por primera vez con él la heroína. Empezó como un juego, convirtiéndose después en una obligación para obtener placer. Brown sugar. Mis amigos y yo hicimos un video para un amigo, para un trabajo de religión que trataba sobre la droga. Y se lo hicimos muy bien, pues le dieron la nota máxima. Éramos 3. Uno de ellos murió en un trágico accidente. Fue mi mejor amigo. El único que he tenido de verdad en la vida. Entonces tenía yo 17 años. El otro amigo era 2 años mayor que nosotros y tuvo que hacer el servicio militar. Y en consecuencia me quedé solo y enganchado a la droga. Sirva esto como una introducción al tema de la droga, de las adicciones en los adolescentes, en los amigos de los adolescentes. Y déjenme comentarles, el problema de las adicciones tiene 3 niveles de análisis y tiene 3 formas de leerlo. Lo podemos leer desde la sociedad, desde la familia o desde los individuos.
cualquier manera, cualquier manera que escojamos para hacerlo es válida, porque las tres están interrelacionadas. Los individuos somos parte de una familia y somos parte de una sociedad. La sociedad como magnitud se distribuye en familias y en individuos. A ver, ¿preguntas aquí? Vamos a ir viendo. No, por el momento aún no tenemos preguntas. Jimena, un favor, Raquel Kachmir me escribió que no se puede conectar. Me escribió en mi celular. ¿Puedes checarlo? Ok. Gracias. Vamos a ver qué se entiende por la droga. Y vamos a decir que droga es toda aquella sustancia o actividad que afecta al pensamiento y a la conducta y es capaz de esclavizar a una persona, porque a pesar de que el consumidor sabe el daño que le provoca, no puede detener su consumo. ¿Por qué estamos hablando de sustancias y actividades? Porque hay actividades que hacemos que también provocan el aumento de la adrenalina y con eso la compulsión de la satisfacción en la amígdala, que es el centro del cerebro donde sentimos el placer y la gratificación. Los niños que están pegados a la computadora, a los celulares, a los videojuegos, tienen excitación y satisfacción en la amígdala. Las drogas fuertes como heroína, como el cristal, inclusive el alcohol, el cigarro y todas las que quedan en medio, van a afectar el pensamiento y la conducta. Entonces, tenemos que decir que algunas de las definiciones de drogadicción apuntan a la modificación de la conciencia, mientras que otras enfocan su carácter adictivo. Tenemos una sociedad que se maneja con posturas ambivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, acepta un tipo de drogas legales, como bebidas alcohólicas, como el cigarro, como los refrescos, como el ejercicio compulsivo, como todos los productos lights. Y en otras las señala desde su intolerancia y la crítica, como son las drogas más fuertes. Se patrocinan grandes eventos deportivos con marcas de productos tóxicos y ello no se critica, sino se avala. La ideología del éxito y de la belleza frustra a aquellos que son diferentes y que no pueden alcanzarlos y les brinda confort mediante las adicciones. Disculpe la interrupción. Nos piden por favor si puede hacer la pantalla grande para que lo puedan visualizar en sus dispositivos. Gracias. Así, gracias. Las conductas sociales en la oficina, en los negocios, en las escuelas, forman rituales justificables como salir a brindar con los cuates o salir a fumar. La fuerza de la propaganda que usa la comercialización deja, por otro lado, muy mal visto los recursos y los lugares donde se atiende a las adicciones. Mientras en los juegos deportivos hay un exceso de lujo, en los lugares donde se atiende las adicciones siempre hay una escasez de eso mismo. Vamos a empezar a hablar de la familia.
como el segundo círculo. La familia constituye un espacio fascinante para el estudio. En este espacio es un lugar intermedio entre la sociedad y el individuo. Es el lugar donde los seres humanos vamos a aprender a reconocer nuestros sentimientos, vamos a tener vivencias y vamos a ir aprendiendo a comportarnos. Y aprendemos desde muy chiquitos, muy chiquitos. El primer aprendizaje que tenemos de bebés es que hay tiempo para dormir y tiempo para estar despiertos. Hay tiempo para comer y hay tiempo para jugar. Después va a haber tiempo para ir dejando los pañales y aprender a hacer lo que llamamos los psicólogos entrenamiento de esfínteres en un lugar adecuado. Ese es el primer comportamiento social. La familia normalmente ahora en México está compuesta por los padres que se supone que son adultos responsables, hermanos e hijos. Pero también tenemos un círculo más extenso, que es el de los abuelos, tíos y primos. Y tenemos que decir que hasta hace pocos años las familias vivían todas juntas, familias de abuelos y tíos y familias de los padres con los hijitos, porque las abuelas en nuestro México han jugado el papel de cuidadoras de los bebés para que las mamás puedan ir a trabajar. Y entonces es necesario que hablemos que hay muchos tipos de familia y ahora mucho más. Cuando yo era chiquita era mucho más fácil porque en todos los libros de la SEP estaban los abuelitos, los tíos, los papás y los hermanos. Y los papás siempre era un papá hombre y una papá mujer. Cuando mis hijos grandes eran chiquitos, seguramente muchos de ustedes se acordarán de ese comercial de la familia pequeña vive mejor. Y entonces las familias empezaron a encogerse y había menos número de hijos. Con el advenimiento del feminismo y de todos los derechos lésbicos gays, tenemos diferentes tipos de familia que tenemos que reconocer y no culpabilizar. Tenemos familias de papá con papá, de mamá con mamá, de papá con mamá. Tenemos familias de mamá con hijos adoptivos. Tenemos familias de papá con hijos adoptivos. Tenemos las familias con hijos entenados, que le dicen que son adultos que se quedan cuidando a niños que biológicamente no eran de ellos. Tenemos madrinas y padrinos que se hacen cargo de sus ahijados. Tenemos tíos que cuidan a los niños. Tenemos familias que tienen gatijos y perrijos. Entonces, el universo de cómo están compuestas las familias son muchos y variados, y eso no lo podemos categorizar como malo o enfermo. Entonces tenemos que meternos a un análisis mucho más profundo. Todas las familias viven un proceso de muchos años y a este se le llama el ciclo vital de la familia, que lo podemos empezar desde el nacimiento del bebé hasta la muerte, o como hacemos en terapia familiar, desde el adulto joven que sale a trabajar, establece su familia y luego viene con hijos pequeños, con hijos en la primaria, con hijos en la secundaria, luego cuando los hijos se van y se quedan los padres en lo que se llama nido vacío, y llega la vejez y la muerte. El proceso de la vida es eso, es un proceso. Y siempre tiene momentos de crisis. Hay crisis que vienen
por el propio ciclo vital, como la muerte del abuelo, que es algo que se espera que los abuelos mueran antes. Pero si muere la mamá de parto o viene un niño con algún problema, va a meter a esa familia a un proceso de duelo y crisis. También tenemos crisis sociales, como la que estamos viviendo. La pandemia es un momento de crisis para todas las familias y siento decirles que en la mayoría no está sacando lo mejor de nosotros mismos. Para muchos está sacando la parte de frustración, de agresión, de rabia, de ira, y la gente está mucho más reactiva. Y vamos a ver que esos sentimientos que no aprendemos a manejarlos desde niños se van a enfocar a buscar conductas o sustancias compensatorias. Yo les quiero hablar de la adolescencia, porque creo que es un momento de los más difíciles de la familia, porque suceden muchas cosas que van a ir cambiando en el comportamiento. Más allá del cambio físico, donde los chicos crecen, se desarrollan, les cambia la voz, les salen los signos sexuales secundarios. Junto con eso va a empezar a tener un montón de deseos que antes no tenía y un estilo de pensamiento que antes no tenía. A los papás los va a ver como ídolos caídos. Ya no va a ser el superpapá o la supermamá, sino el adolescente les va a encontrar todos los puntos donde se contradicen, donde no son congruentes, donde hacen y dicen cosas diferentes. Y junto con eso viene una fuerza enorme, enorme como si fuera un tsunami, que es el deseo de ser grandes, de acceder a las cosas de los grandes, investigar, probar y saborear lo sexual. Y pegadito con esto viene el uso de las drogas permitidas. Las insignias de la madurez, de la adultez, desgraciadamente en nuestra cultura, tienen que ver con el cigarro, tienen que ver con el alcohol, tienen que ver con otras drogas y tienen que ver con el sexo. Cuando somos grandes, empezamos a salir tarde, a andar con los amigos, a buscar la cerveza y el tequila y a buscar tener la salida sexual. La verdad es que esto es sorpresivo para muchos de los padres. Para muchos de nosotros como papás de adolescentes, tenemos en nuestra mente, en nuestro recuerdo, el niño chiquito de 8 o 10 años o el bebé que teníamos. Y cuando empezamos a ver esa pujanza, esa fuerza, esa contradicción, nos va a cuestionar a nosotros mismos también. Y la verdad es que nosotros como papás no podemos actuar como los adolescentes y estar a la par. Nada más imagínense a un papá y una mamá de adolescentes yéndose al antro con los hijos. Ni los hijos adolescentes pueden tener la madurez que los adultos quieren, porque estamos hablando de procesos mentales. Hay muchos autores, yo no quise detenerme a hablar de autores aquí, pero hay muchos autores que hablan de cómo va madurando el cerebro y cómo la parte frontal del cerebro es la que tarda más tiempo en madurar. El adolescente, conjuntamente con sus amigos, va a copiar las conductas de los adultos.
Y finalmente, cuando vean que esas conductas ni le dan la gratificación que quieren, ni pueden tener lo suficiente, van a recurrir a los adultos para que los ayuden. Y entonces los adultos tendríamos que estar preparados para atenderlos y guiarlos, y no para criticarlos y frustrarlos. Y miren aquí cómo viene un conflicto, una ecuación muy difícil, porque no tenemos como papás las herramientas. A muchos de nosotros nos enseñaron desde una lógica binaria. ¿Qué quiere decir? Esto está bien y esto está mal. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a los hijos. El blanco para lo que está bien y el negro para lo que está mal. Y sin embargo, hay un montón de grises en el camino. Y esto es lo que tenemos que irles enseñando. Y tenemos que irles enseñando a tomar sus decisiones de una manera consciente y responsable. Acuérdense bien de estas palabritas. Vamos a hablar de clasificación de varios tipos de adolescentes. Los que se llaman clandestinos. Estos pueden vivir en la casa o no. A veces duermen ahí, pero no se involucran con las tareas de la casa, no ayudan a papá y a mamá, no ayudan con los hermanos ni con los abuelos. Quizá no asistan a la escuela, muchas veces roban dinero, se separan y ya no quieren ir ni a comer ni a vacacionar con la familia. Muchas veces se avergüenzan de su papá y de su mamá y no van a contestar preguntas directas sobre qué hacen o qué les gustan, ni dan cuentas de sus actos. Los adolescentes psicópatas tienen una manera de infringir las reglas sobremanera y mantienen relaciones estrechas con sus padres. Puede ser que los padres asuman ese mismo comportamiento y los padres mienten y rompen reglas y dan mordidas y apoyan la actitud de sus hijos como una manera de desafiar la ley y el control social. Los hijos van a desafiar esa autoridad, la social, pero también la de los padres y por supuesto la de las escuelas. Y no van a adquirir ninguna responsabilidad ni ninguna obligación. Y la crisis va a venir cuando este chico es atrapado por la autoridad social y entonces esta autoridad social llama a los papás, ya sea escuela o policía, y estos quieren empezar a ejercer una autoridad que no hicieron antes. Y no se va a poder. Luego tenemos a los adolescentes rebeldes. Estos cumplen las reglas sociales, pero tienen abierto conflicto con los padres. Van a gozar y buscar de una libertad sin respaldo. Temen a la vida adulta. Algunos asumen actitudes de reto constante para ser castigados. Y así, una vez que son castigados, les sirve para enfrentar la realidad a partir del castigo. Luego tenemos a los predestinados al fracaso. Respetan a los padres y al mundo, pero están disgustados con ellos mismos. Se sienten infelices y no encuentran un lugar en el mundo. Pueden tener problemas sensomotores, impedimentos físicos y comienzan con sus torpezas a unirse con otros chicos perdedores. Se unen a personas mayores
o menores en relaciones tormentosas y tóxicas pueden meterse a cuestiones de explotación sexual y la crisis aparece por la vía antisocial con una depresión grave y con intento de suicidio. Los adolescentes imperfectos son aquellos que alcanzan un éxito razonable en el mundo, que se sienten no aceptados por la familia. Lo que es bueno para ellos resulta inalcanzable y solo van a optar por sobrevivir. Tienen algo distinto, ya sea el color de la piel, el pelo, que son de una religión diferente, que son adoptados y luchan eternamente en contra de los valores familiares, porque estos son aceptados afuera y ellos no quieren eso. Entonces, lo que buscan es la clandestinidad, lo oculto. Luego tenemos a los adolescentes salvadores. Y es el adolescente que se va a sacrificar para salvar a los demás. Generalmente vienen de familias con problemas de adicción y pueden tomar dos puntas del problema o se vuelven hipermaduros y toman en sus hombros el cuidado y protección de la mamá, de los abuelos y de los hermanos, o se vuelven peores que el familiar adicto, volviéndose mártires alejados e intolerantes. Muchas veces lo que van a hacer es confrontarse con el padre, generalmente es con el padre varón, en un conflicto principal de rivalidad, sacrificándose ellos mismos. Entonces, ¿cuáles son los factores que podemos decir que se ven en las familias que pueden precipitar la cuestión de adicciones? Poca claridad en la autoridad y en el afecto. Si los hijos saben que hay límites y son respetados y saben que son queridos, eso les da paz. Si no hay esos modelos definidos y de autoridad y de afecto, se van a sentir como barquitos que los lleva el viento. Chicos con padres autocráticos, excesivamente rígidos y punitivos. Familias donde está la ausencia de las figuras paternas. Presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas. Carencia en los modelos del comportamiento adecuado en el contexto social. Conflictos en la pareja parental. Relaciones familiares que estimulan la dependencia. Son familias amalgamadas, pegadas, que no dejan que los hijos crezcan y se vuelvan independientes. Y consumo familiar de sustancias. Hay otros que pueden ser como un hilo más fino. Podría ser padres permisivos o desinteresados, carencias económicas, carencias en los modelos sexuales de identificación, limitada participación de los padres en la formación de los hijos, expectativas muy altas o muy bajas en relación al éxito esperado de los hijos y desintegración familiar. Tengo preparado también unas láminas de codependencia, pero creo que ya es momento para las preguntas o sigo un poquito más. Todavía tenemos 15 minutos. Ok, entonces voy a seguir con la parte de codependencia. Muchos autores afirman
que la adicción es un problema familiar y hay muchas teorías e hipótesis al respecto. Se supone que como familias tenemos que proveer al niño y al adolescente de la fortaleza, de la confianza y capacidad para interactuar con el medio ambiente, pero al mismo tiempo poder poner un límite y saber lo que le conviene y lo que no le conviene. La codependencia en español es una palabra mal traducida del inglés. En realidad se tendría que hablar de coadicción y no de codependencia. Pero bueno, aquí en México, para expresar el proceso, hablamos de codependencia. Y para explicar la codependencia tenemos que hablar de las personas que no tienen una adicción a una sustancia y que viven con la persona adicta. Pero esta relación, este match entre la persona adicta y la que no tiene una adicción va siendo cada vez más cercana, más fuerte y más rígida a nivel del afecto y de responsabilidad, que va a quedar atrapada en la relación con la persona adicta, de tal manera que va a ir renunciando a cosas que le gustan, que satisface por beneficio del otro, y se va a sentir sacrificado porque es bien visto que nosotras las mujeres, las mamás, demos todo por nuestros hijos. Y pobre hijo de nosotros que está malito de una adicción. Ahora, tenemos que explicar que el adicto no es un ente aislado. Siempre va a vivir dentro de una relación, ya sea con iguales, con papás, con tíos, con abuelos, con hermanos. Siempre hay una familia alrededor del adicto. Y entonces hay un interjuego, y permítanme la palabra, y la voy a poner entre paréntesis, perversa, entre los afectos y la adicción. La persona codependiente también es una persona enferma. Y es una persona que le caería muy bien un tratamiento psicológico, porque debe aprender a poner límites y a decir hasta aquí, porque esto me está lastimando a mí y eso se llama asertividad, y hasta aquí porque yo entiendo que te estoy haciendo daño dándote todo lo que te doy. Es importante mencionar, aclarar, afianzar que el adicto no es solo el protagonista único del problema, sino es uno más del elemento del sistema familiar. Lo que estamos diciendo entonces es que hay que entender la manera en cómo se relacionan el adicto con los coadictos. Y aquí es donde, si pusiéramos una lupa, veríamos que es el origen de muchos problemas familiares. Es necesario que yo apunte y aclare que la codependencia es el amor malentendido, porque es un amor que daña. Es un amor que daña al no dejar que el otro cargue con la consecuencia de sus actos. ¿Cuáles son las características de la persona codependiente? Va a tener trastornos del sueño o de la alimentación por la angustia que le genera el familiar adicto. Va a asumir responsabilidades por el adicto. Va a encubrir, disculpar, proteger al adicto.
Va a estar controlando y escondiendo el dinero, las tarjetas, las bebidas, la comida. Va a realizar constantes demandas y exigencias al adicto para que disminuya o detenga sus actuaciones destructivas. Va a estar cotidianamente enferma o enfermo con problemas físicos, reales o psicosomáticos. Se va a alejar de sus amistades y del ambiente social. Una de las características es que esta persona codependiente tuvo situaciones semejantes durante su infancia por alguno de sus padres y muchas veces tuvo que tolerar o gritos o abusos físicos por parte de uno de los padres. Bueno, esta es mi presentación escrita. Yo creo que vamos a darle cabida a las preguntas. A ver, déjenme ver. Por acá tenemos la primera pregunta que llegó. Dice, ¿qué hay de la adicción al tabaco? Pues la adicción al tabaco es una adicción como todas las otras adicciones. Si tú te fijas cómo fuman las personas, vas a ver que agarran el cigarro de acuerdo al estado emocional que tienen en ese momento. Si están tranquilos, van a fumar de una manera sosegada y hasta disfrutando del cigarro. Si están enojados o furiosos o nerviosos, se van a chupar el cigarro con un ahínco, con un furor, que el cigarro se va a acabar muy pronto. El cigarro va a lastimar los pulmones y podemos decir que es un suicidio lento. La que sigue. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿se podría afirmar que un estilo de crianza positivo y respetuoso podría ser un factor de protección? Por supuesto. Y tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuatro formas de crecimiento. Primero, que tengan confianza en ellos y en el mundo que los rodea, que se sientan bienvenidos en el mundo, que se sientan valiosos y que lo que ellos hacen es importante y valioso, que se puedan conectar con otros y para esto nos sirve la comunicación. Y finalmente la pasión, ayudarlos a descubrir cuáles son sus dones y sus talentos, a qué vienen a este mundo. Si estos 4 aspectos están equilibrados, vamos a hacer una crianza sana. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la definición correcta de adicción y si esta tiene cura? No existe una definición como tal de adicción, porque depende de la teoría y del autor, vas a tener la definición. Lo que podemos decir desde el psicoanálisis es que adicción quiere decir sin palabras. Es la incapacidad de poder hablar de lo que uno siente. Y generalmente ocurre por el abandono o el sentimiento de abandono en las primeras etapas del bebé. También existen, y esto tengo que afirmarlo, lo que llamamos el carácter adicto. Y esta es una propensión hereditaria. Es una cuestión biológica que se transmite por la herencia. Por eso hay familias que tienen más miembros con adicción que otras.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la marihuana también crea dependencia? Por supuesto, la marihuana también crea dependencia y también mata neuronas, por más de que la estén comercializando ahorita como, ¿cómo le pusieron? Como de recreación. Gracias. Después nos preguntan, ¿el coadicto no tratado podría ser un factor de riesgo para una persona rehabilitada? Si el coadicto no se atiende, pueden volver a caer en conductas codependientes a través de la manipulación, porque las personas adictas son expertos en sacar lo que quieren y en hacer que el otro haga lo que ellos requieren. Gracias. También nos preguntan por acá, ¿un abuso sexual puede ser factor para ser coadicto? Un abuso sexual puede ser factor para que la persona sea adicta, ¿sí? Y también puede ser factor para que haya una coadicción. Sí. Nos preguntan también, ¿cómo mantener la estabilidad del familiar codependiente? Tiene que ir a terapia y tiene que aprender, se los voy a decir, como a construir su piel. Imagínense que es un cuerpo que no tiene piel, porque la piel nos protege del medio ambiente, del frío, del calor. La persona codependiente, hagan de cuenta que no tiene esa piel construida y entonces todo lo que le pasa al otro lo siente como que le está pasando aquí. Y aquí tengo que hablar un momento de las enseñanzas hacia las mujeres y hacia la maternidad. Como les decía yo hace rato, nuestra cultura nos ha enseñado que nosotras como mamás tenemos que ser suficientemente buenas para todos los hijos. Tenemos que cuidar a todos. Y ustedes se acordarán cuando yo era jovencita de los anuncios de el Día de Madres que decían la mamá abnegada, cabecita blanca. ¿Saben lo que quiere decir abnegada? Abnegada quiere decir que se niega a ella misma. Entonces, por eso el mayor número de personas coadictas son las mamás, por la responsabilidad social y familiar del cuidado de los otros. Entonces hay que empezar a construir la piel de separación, porque no es lo mismo cuidar a un bebé de 8 meses o recién nacido que cuidar a un hijo de 39 o 49 años. Claro. La actitud de la mamá tiene que cambiar. Por acá nos hacen otra recomendación de si podríamos abordar en otro webinar el factor de carencia en los modelos sexuales de identificación. Sería un buen tema a considerar. Sí, estoy de acuerdo. De También cómo se construye el género y la identidad sexual, me parece perfecto. nos preguntan también cómo lograr que el adicto, especialmente al alcohol, no se deje ayudar eh, por profesionales a pesar de haber llegado al límite de no comer, dormir todo el día, etcétera. Las personas que tienen una adicción tendrían que tocar piso para que puedan reconocer que necesitan ayuda. Y en este punto los grupos de AA, Neuróticos Anónimos y estos, han sido muy sabios porque dicen que el primer punto es yo me declaro incapaz
de mi manejo del alcohol y de mi soberbia. La persona adicta cree que lo tiene todo controlado y no tiene controlado nada. Desgraciadamente, mientras no lleguen al punto de rendirse, de darse cuenta de esa incapacidad, no van a poder salir adelante. Gracias. También nos preguntan, ¿se puede ser codependiente a causa de una pareja neurótica? El cutting es un tipo de adicción. ¿Qué hacer ante el suicidio? Órale. A ver, vamos de Son una varias. en una. La primera, ¿se puede ser codependiente a causa de una pareja neurótica? Mira, creo que otro tema para hablar podría ser cómo elegimos pareja. Y ahorita lo que te puedo decir es que vamos a elegir pareja de acuerdo a nuestro grado, más o menos, de salud o patología emocional. Si tú en tu cabeza estás bien, tienes una mente sana, vas a relacionarte con personas sanas. Si tú no estás bien, vas a buscar con tu antena parabólica a alguien que esté en la misma longitud de onda que tú. Y entonces, si tú tienes algún tipo de neurosis, posiblemente tu pareja va a ser neurótica y tus amigos también van a ser neuróticos. Entonces, por eso recomendamos cuando rompemos con una relación de pareja, ir a un proceso terapéutico, porque hay que sacarle brillo a esa antena parabólica para que te mejores primero tú. Si tú estás bien, tu mundo, tus amistades, tu pareja va a estar bien. La segunda, ¿cuál era? ¿El cutting es un tipo de adicción? El cutting es un tipo de adicción, por supuesto, y el quemarse también. Tiene toda la sintomatología, les viene ansiedad para poderlo hacer, se ocultan para hacerlo, sienten gozo y satisfacción una vez que lo realizan y descansan de la parte de la ansiedad. La siguiente pregunta dice, ¿qué hacer ante el suicidio? Pues primero, las personas que están muy deprimidas, que no tienen ganas de vivir, se les nota y hay que llevarlos a terapia psicológica y muchas veces a terapia psiquiátrica. La familia de una persona con peligro de suicidio también tiene que ir a terapia y tienen que estar muy atentos y en terapia aprender cómo manejarlo. No puedo dar tips en una cuestión pública porque son manejos muy delicados y de riesgo. Gracias. A lo mejor estos serían también temas para abordar en futuros webinars. La siguiente pregunta es, ¿ya está reconocida la coadicción como una enfermedad al igual que la adicción? Sí, sí. Inclusive te puedo recomendar un texto de Melody Beattie. Es de información colectiva para todo el público, que se llama No seas codependiente. Piden, por favor, si puede repetir nuevamente los 4 puntos de una buena crianza. La confianza, la conexión, la valía y la pasión. Valía. Repito, conexión, confianza, valía y pasión. Gracias, se los estoy copiando en el chat. Uh-huh. Listo.
La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede saber si una persona es adicta? Una persona va a saber si es adicta cuando empieza a hacer una actividad y no se para, se queda picada. Es como un coche que le metes el acelerador y el acelerador se le va hasta el fondo. Podemos hablar de empieza a tomar una copa, después de una copa son 2, son 3, son 10. Se come un taco al pastor y después de 3 tacos al pastor pide 10 más. Se come un pan dulce, después de un pan dulce se va a la panadería y se compra una bolsa this big de pan dulce. Empieza a hacer ejercicio, hace 1 hora de ejercicio, después hace 2, luego hace 3, luego hace medio día de ejercicio. También hay adicción al sexo, y también hay adicción al tenis, y también hay adicción al golf, y también hay adicción al fútbol. Todas esas cosas que nos estimulan a sentir una gratificación como de 10 y que no podemos parar y que queremos más, es la adicción con la compulsión. Luego preguntan, ¿puede ser más fuerte la comunicación familiar que la influencia del medio y de los amigos para evitar las adicciones? A ver otra vez. ¿Puede ser más fuerte? ¿La comunicación familiar que la influencia del medio y los amigos para evitar las adicciones? Yo creo que la comunicación familiar no nada más tiene que ser fuerte en cuanto a fuerza y claridad, sino tiene que contener afecto y tiene que contener entendimiento. Y tenemos que transmitirle a nuestros hijos que son valiosos, que confiamos en ellos, que estamos conectados y que tienen un lugar en el mundo. Los 4 puntos de la crianza que les dije. Y tenemos que hacer como una burbuja para que nuestros hijos, los de cada uno de nosotros, sepan que por ser seres valiosos y que su cuerpo es valioso, lo tienen que cuidar y lo tienen que tratar con respeto. Y que la salud, y eso se llama autocuidado en psicología, que todos tenemos la obligación de cuidarnos con lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos. Y esto se aprende en la adolescencia también. Si nuestros hijos tienen la confianza de decirme, mamá, mi amigo fulanito de tal llevó churros y nos estaban ofreciendo churros, yo creo, o porros, yo creo que es importante no empezar a gritarle al hijo por eso, sino usar ese argumento para platicar con ellos de lo que es la marihuana y cuáles son sus consecuencias. ¿Sí? Claro. Después también tenemos otra pregunta. Según el nivel de codependencia, ¿sería el tratamiento al igual que un adicto? Sí. Y a la par. Okay. También nos preguntan, de acuerdo con lo que señala sobre las características de la adicción, ¿una persona con trastorno por atracón es entonces un adicto o cómo podríamos diferenciar? Los trastornos de la comida se llaman trastornos de la imagen, ya sea anorexia, bulimia o comer compulsivo, tienen una parte adictiva. Y repito lo mismo que les decía yo hace rato. Para comer y hacer el atracón hacen un ritual y lo están chaca, qué se van a comer, qué van a comprar, dónde lo van a comprar, cuánto van a invertir, a qué horas lo van a hacer, en qué momento no hay nadie en la casa.
en qué lugar de la casa lo van a hacer. Todo esto tiene que ver con la adicción y la compulsión. Lo hacen, vomitan y viene la tranquilidad, ya que baja la tranquilidad, aumenta la ansiedad otra vez y se repite el ciclo. Con la anorexia, lo mismo sucede, pero hacia no comer. Empiezan a contar calorías. Tenía yo una paciente que comía una bolsita de gomitas de este tamaño en todo el día en la universidad y además lo vomitaba. Entonces, ese placer de no comer, ese placer de sentirse delgada, ese sentirse que los pantalones le quedaban aguados, ese placer, ese goce destructivo, genera que más dejen de comer. Entonces, el mecanismo es el mismo. ¿Podría, por favor, repetir la recomendación de la lectura de codependencia? ¿Cuál es el nombre y el autor? Claro, hay varios libros. El que mencioné se llama Ya no seas codependiente, de Melody Beattie. Se escribe Melody Beattie. Muy bien. Si no hay alguna pregunta extra, ¿usted quisiera cerrar con algún comentario, doctora? Pues muchas gracias. Estoy atenta y dispuesta para los otros temas del webinar. Espero que les haya parecido interesante, que haya yo aportado a su conocimiento. Y más que contestar preguntas y que ustedes tengan certezas, lo que me gustaría es dejarlos con más preguntas para que ustedes picarles en el gusanito de la curiosidad y se metan a investigar más. Ok, pues solamente me queda enviarles, bueno, copiarles la liga de nuestros programas de adicciones por si estuvieran interesados. Se las comparto. Y estoy a sus órdenes a través de el contacto que viene dentro de la página. La felicitan y están muy agradecidas los ponentes. Excelente ponencia, muy agradecida, doctora. Muchas gracias. Y pues, si no hay excelente exposición. Pregunta última, nos da tiempo de esta última pregunta. ¿Posición frente a la legalización? Pues se las dije así como de ladito. Al legalizar la marihuana están dirigiéndose a un asunto económico, igual que las cigarreras, igual que la venta del alcohol. No tienen en la mente la salud de los adolescentes ni de los adultos. La marihuana también es adictiva y la marihuana mata neuronas. Muchísimas gracias. Son muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Y entonces estamos en contacto con ustedes. Por favor, sigan las páginas de la universidad para que podamos invitarlos a los siguientes webinars, tanto de la doctora Niesvisky como de nuestros otros docentes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, doctora Niesvisky, por esta sesión y nos vemos en la próxima. A ver, Jimena, están pidiendo mis datos. Sus datos, por favor, sí. Mi teléfono celular es el 555-433-3959. Mi correo electrónico es gradivas@hotmail.com y tengo una página en Facebook
que se llama Dialogando Juntos. Y todos los jueves a las 8 de la noche doy una plática con el tema de parejas. El tema de hoy es ¿cuándo y cómo dejar una relación? Gracias por el comercial. Listo, ya están anotados sus datos dentro del chat. Cualquier cosa tienen la información de la doctora y también, insisto, pueden encontrarnos en la página oficial de la universidad. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Un abrazo a todos. Cuídense. Hasta luego. Adiós.